Díez del Corral fue discípulo de Ortega y, como él, creía que no era posible comprender a España fuera del contexto europeo. Esta idea fundamental es la que da título al libro que ha publicado Juan Antonio González Márquez, profesor de filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Rábida de Huelva. Europa y España en el pensamiento de Luis Díez del Corral. Recibimos hoy de nuevo a Juan Antonio González Márquez para seguir hablando con él sobre este trabajo. Nos acompaña además en esta ocasión el periodista y escritor Víctor Márquez Reviriego, que fue discípulo de Díez del Corral. Y por supuesto contamos también, como en el programa anterior, con el catedrático de Filosofía Política de la UNED, Antonio García Santes Mases. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Juan Antonio González Márquez para seguir hablando de su libro Europa y España en el pensamiento de Luis Díez del Corral, libro publicado por la Universidad de Huelva y que ha contado con el apoyo de distintas instituciones como la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la propia Universidad de Huelva y la Universidad Rey Juan Carlos. Sí, quisiera, Antonio, si me lo permites, tener unas palabras especiales para algunas personas que incluso ya no están en este mundo de los vivos, como por ejemplo don Gonzalo Anes, que era en ese momento director de la Real Academia de la Historia, para Miguel Herrero, que creo que fue un lector decisivo en la realización de esta obra y que fue impulsor de la participación de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, para Julio de Iglesias Dussel, que también se comprometió bastante con el libro, y después con Pedro González Trevijano, en ese momento rector de la Rey Juan Carlos, y para Francisco José Martínez López, rector en ese momento de la Universidad de Huelva, los vicedirectores Lara y Sánchez Vera, y los servicios de publicaciones que también trabajaron personificados en la persona de don Dimas Borrego. Muchísimas gracias a las instituciones, las personas que hicieron posible este texto, en fin, que hubiese sido imposible por la época de crisis en la que aparece, con unas 831 páginas. Sí, impresiona. Y que parten de una tesis de más de 1.400 páginas. Claro. Luego hay que agradecerlo necesariamente. El libro termina en uno de los anexos con el tema del programa que presenta Díez del Corral cuando accede a la cátedra de Historia de las Ideas y las Formas Políticas. Y bueno, entre los alumnos de esa facultad que han recordado a sus maestros en distintas ocasiones está Víctor Márquez Reviriego, que tenemos hoy aquí con nosotros, causa eficiente de la tesis, según Juan Antonio González Márquez nos decía en el programa anterior, y que colaboró en estos temas de la radio, según nos contaba hace muchos años, cuando Emilio Golledó era vicerrector de esta casa, o sea que estamos en principio de los años 80. Pero lo que nos interesa más es la relación con Díez del Corral. ¿Tú cuándo le conoces, cuándo estudias tú en la Facultad de Políticas? Yo estudio en la Facultad de Política del año 58 al 62. Y voy a dar un pequeño dato. Díez del Corral era el único catedrático o profesor que era don Luis. Todos los demás eran Maraval, Fuentes Quintana, Uría, Lizarrague, Fraga. El apellido don Luis era simplemente don Luis. Y eso lo definía porque era como un liberal británico. De hecho, él vestía de una forma muy parecida al de Anthony Eden, el primer ministro británico. Incluso llevaba el famoso sombrero ese duro que usaba Eden cuando era ministro de Asuntos Exteriores y luego premier. Don Luis era un liberal auténtico en sus clases, en el trato con los alumnos, distante pero no alejado. Valga la aparente contradicción. Quiero decir que te atendía perfectamente si lo ibas a consultar casi con afecto, lo puedo decir, y te impresionaba un poco ver a un catedrático. Esto ya parece de Revista del Corazón, pero es curioso, un catedrático que a lo mejor lo iba a buscar el chofer, cuando los catedráticos no nadaban en la abundancia. Y lo iba a buscar el chofer y a lo mejor le llevaba los palos de golf o las raquetas de tenis. Estoy hablando de un don Luis que tenía 48 años, o por ahí, no era un señor mayor. Todo, afortunadamente, la Facultad de Ciencias Políticas en esa época era maravillosa porque era un grupo de profesores jóvenes, digo jóvenes, que casi ninguno llegaba a los 50 años, de una preparación extraordinaria, personas que a lo mejor habían sido catedráticos en facultades de provincia y la forma que tuvieron de acceder a una cátedra en Madrid era en la Facultad de Política. Pongo el ejemplo eminente
de un profesor con el que tuve luego muchísimo trato, que fue don Antonio Trujol. Se había dedicado a filosofía del derecho, ahí están sus maravillosos libros de filosofía del derecho publicados por la Revista de Occidente, y yo lo tuve de catedrático de Derecho Internacional Público, porque es la forma que tenía de dejar la Universidad de Murcia y venirse a la Universidad de Madrid. Don Luis después fue un profesor, a la hora de explicar, cada clase parecía una conferencia, pero al mismo tiempo no era una conferencia solemne. Él siempre hablaba sentado, a diferencia de otros profesores como por ejemplo Enrique Gómez Arboleda, que hablaba de pie y casi dictaba con una energía enorme, o Fraga, que casi proclamaba la clase de pie también, por supuesto, o Fuentes Quintana. Don Luis siempre hablaba sentado y parecía que estaba en un coloquio. Y se permitía algunos gestos de humor poco británico. Y se recuerda una vez que las mujeres no fueron a clase porque al mismo tiempo le habían puesto un examen de gimnasia que era separado. La gimnasia era una María, pero había que examinarse, que era separada de los exámenes de los hombres. Y todo lo que don Luis comentó ante aquella ausencia, que otro profesor lo hubiera tomado a mal o se hubiera puesto a gritar, él decía, bueno, pues hoy podemos contar chistes verdes. Simplemente. Don Luis era, sobre todo yo lo que recuerdo ya, dejando este tono más un poco de confidencias de tipo humano en el terreno intelectual y docente de don Luis, es la cantidad de ventanas. Yo la primera vez que oí hablar de Raymond Aron fue precisamente por don Luis Díez del Corral, que ni había leído ningún libro de Raymond Aron, ni creo que allá a mis 20 años de hace casi medio siglo ya no sabía quién era. Y don Luis nos introdujo, pero además sus clases, de pronto le estaba saltando, hablando de filosofía política, y te hablaba de Balzac, o te hablaba de Stendhal, o tal, o sea que era una clase muy humanística, digamos, en el sentido, o sea, él no se limitaba simplemente, ni mucho menos a un programa que era extensísimo, porque su asignatura era tan grande que explicaba la mitad un curso, en la otra mitad en el siguiente, porque claro, era infinita diferencia de la de Maraval, que tenía que recorrer historia del pensamiento político español, que no es precisamente la historia del pensamiento político alemán o británico, y tenía que recurrir a pensadores mínimos. Dices que le sobraban pensadores por todas partes. No, si se ve en el programa. A mí me parecería que sería interesante, donde nos quedamos el otro día al hablar del liberalismo doctrinario. Tú planteabas, Juan Antonio, un tema interesante ahí, ¿no? La tensión liberalismo, catolicismo, un tema muy presente en el programa y en su obra, el impacto de la secularización. Y a mí me ha parecido de especial interés, visto que es un tema que hoy ha seguido, incluso por discípulos de Díez del Corral, como Álvarez Junco, que hablan de este tema, lo plantearon en Mater Dolorosa y tal, el concepto de nación, porque allí hay toda una reflexión que él dice, antes de meterme directamente en la figura de Cánovas, él entra en lo que ha sido el 19, Pacto de la Revolución Francesa, lo que ha significado las Cortes de Cádiz, lo que significa después el debate dentro del catolicismo con la figura de Donoso. Entonces, ¿cómo es un poco la perspectiva que él va a defender para llegar a esta perspectiva de defensa, de alguna forma, de la figura de Cánovas? Sí, vamos a ver, decíamos que el liberalismo es realmente germinal. Yo creo que, repito, contiene casi todos los posibles desarrollos, salvo el de Velázquez. Sabes que Velázquez es el otro gran venero, la otra gran pasión intelectual de Díez del Corral, ¿no? Pero ya Tocqueville está, la alianza con Tocqueville se realiza en el liberalismo doctrinario, y en el liberalismo doctrinario se realiza otra alianza, y esa alianza es con Europa. Es decir, nosotros no nos podemos entender a nosotros mismos desde nosotros mismos. Es decir, para entender la cultura española necesariamente hay que comprender su radicación europea. Entonces, Díez del Corral parte de un primer proyecto de tesis. Voy a estudiar la obra de los doctrinarios españoles, pero inmediatamente comprende, es que si yo solo atiendo a los doctrinarios españoles, me quedo en nada. Vamos, me quedo en nada. Como políticos prácticos me quedo en muchísimo más que con los políticos franceses, pero doctrinalmente yo tengo que ir necesariamente a los doctrinarios franceses para encontrar el entronque teórico-práctico del doctrinarismo español. Bien, la tercera raíz del liberalismo doctrinario está en analizar
¿por qué tuvimos esa secularización de cuajo, esa secularización tajante, radical en el 19? Es decir, ¿por qué los liberales españoles hicieron esa apuesta por lo absoluto tan absolutamente rotunda? Es decir, ¿por qué los liberales españoles, a diferencia de los liberales ingleses o algunos liberales franceses, obviaron el papel de la mediación? Esa mediación que nos impide pues atravesar una pared. ¿Por qué? Porque si yo pretendo atravesar una pared me voy a romper literalmente la cabeza. Así es como yo le explico a mis alumnos del instituto el concepto de mediación. Oiga usted, para mediar coja un martillo, aunque sea pilón, y rompa la pared, pero medie, trabaje. Por favor, póngase metas que sean humanamente asumibles y humanamente conquistables. No se ponga metas tan absolutamente del cosmos nuetos que finalmente lo único que nos van a llevar van a ser a la destrucción, a la desesperación o a matarnos los unos a los otros por conseguir esos paraísos, esos cielos absolutamente difíciles de conseguir. ¿Qué ocurre? Esa secularización radical se explica o la pretende explicar Díez del Corral por nuestra deficiente configuración como nación moderna. Y claro, para comprender nuestra deficiente configuración como nación moderna nos tenemos que ir al otro gran continente idético de la obra de Díez del Corral, que es el concepto de monarquía de España o de monarquía hispánica. Bien, ¿fue la monarquía hispánica un Estado moderno? Claramente no. La monarquía hispánica es un monstruo excesivamente nuevo para el medievo, pero excesivamente viejo para la modernidad. Es decir, es una criatura renacentista. Una criatura renacentista que trae ya avances de lo que va a ser la modernidad, por ejemplo, ese espíritu de frontera, ese espíritu de expansión, esa vis impulsiva que como fruto de la conquista inmediatamente después se extiende al continente americano, se extiende a la conquista del eje de la Lotaringia por impulso de las políticas de la Corona de Aragón. Pero esa forma política apta para el Renacimiento ya no es una forma política apta para la modernidad consagrada. De ahí el triunfo definitivo de la monarquía francesa como Estado absoluto y el fracaso a partir de la Paz de Westfalia de nuestra mala incardinación en el Estado moderno. Problemas. Pues el primer problema que ya atisba un Campanella y que después atisbó definitivamente Montesquieu, pues fue el gigantismo de nuestra monarquía. Ojo, monarquía que tiene que estar alejada de su interpretación de toda tesis sustancialista o esencialista. No fue una monarquía nacional, fue una monarquía multinacional. Y en ese sentido, Díez del Corral nos está dando continuas lecciones de historia y de estética. Seamos honestos, vayamos al Museo del Prado y contemplemos las lanzas. ¿Qué hace allí un señor de Italia, Ambrosio de Spínola, recibiendo las llaves de la ciudad sitiada? Si nosotros analizamos al resto, intentamos situar al resto de las figuras que aparecen en ese cuadro, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos ni más ni menos con el carácter multinacional de la monarquía católica. Monarquía, repito, laxa, confederativa, pero con un centro. A mí me parece interesante que nos dijeras algo, porque conecta con el propio título de España y Europa. Vamos a ver, incluso me ha interesado mucho una correspondencia con Carande, Sí. que en un momento determinado, cuando están hablando de el discurso de recepción y la contestación que le va a dar Carante en la Academia de la Historia, Sí. dice, bueno, yo realmente mucho no dediqué a Menéndez Pidal. Dice, tiene usted que ampliar un poco. Sí. Tenemos que recordar el libro de Menéndez Pidal, Los españoles en la historia. Sí. Pero hay otra cosa que me impresionó más. Dice, me he traído a Sánchez Albornoz y a Américo Castro y estoy alejadísimo, le viene a decir Díez del Corral. Porque en la pregunta... Sí. que es una pregunta de Sí. por qué no llega a constituirse, la nación, porque está el problema del pacto dinástico, están otros muchos problemas, pero no cabe duda que ahí hay un debate que tiene que ver con el tema de que tú hablabas, del catolicismo, del liberalismo, que es el de la unificación político-religiosa, la desaparición de las tres culturas, algo que había estado en Fernando de los Ríos, que recoge de alguna manera tanto la polémica entre Castro y Albornoz. Sí. ¿Cómo lo vive él? Es decir, y eso te lo quiero conectar con otra cuestión. Vamos a ver, porque también es interesante a partir de alguna de las reflexiones que él hace, que hace Díez de Corral, tanto en su correspondencia como en algunos de los artículos que tú pones, cuando él va a hablar de Europa. Cuando él dice, bueno, frente a una visión puramente cuantitativista de la historia, que hoy
se da. Sí. Yo creo que sería difícil interpretar a figuras tan distintas, y él cita figuras del siglo XX, Sí, sí. Churchill, Mao, etcétera, Sí, sí. únicamente por un problema de demografía. O sea que aquí hay un problema de ideas y creencias. Sí. ¿Por qué quiero decir esto? Porque como tú sabes, hay un momento, a finales de los años 50, principios de los 60, donde hay un debate en la historiografía española, donde se pretende decir, bueno, todo este debate de los Sánchez Albornoz, de los debates de Américo Castro y tal, todo esto queda atrás, también el debate en parte de los Laín, de los Calvo Serer, porque en definitiva es un poco la perspectiva que va a tener Vicens Vives, la perspectiva que va a tener Maravall a partir de su crítica a los caracteres nacionales. Sí. Esta es una forma de interpretar la historia completamente desacertada, en la idea de que hay una especie de carácter. Entonces yo quiero decir, ¿cómo se sitúa Díez del Corral en todo eso? Sí, pues yo creo que en ese sentido, desde el 45 también encontramos esa denuncia de esas lecciones o esas lecturas de la historia esencialista o sustancialista. Y por supuesto, claramente no hay caracteres nacionales y por supuesto, y eso Díez del Corral lo tiene perfectamente claro, repito, en ese recurso de ida y vuelta a Europa no hay un problema de España, hay problemas de España. Luego, claro, en ese sentido, pues entendemos por qué en esa correspondencia con Carante él dice, oye, es que estoy más cómodo con Brodel, o estoy con otros historiadores franceses, otros historiadores ingleses, que con Castro o con Albornoz o con los historiadores del Centro de Estudios Históricos. Historiadores que, por otra parte, muy amigos de Ortega, pero que Ortega a veces también los mira con cierta severidad crítica. En ese sentido, y enlazo con lo que decíamos antes de Ortega, pues yo creo que en ese sentido la obra de Díez del Corral se está cumpliendo esa exigencia de escribir otro tipo de historia que Ortega está reivindicando desde muy pronto en la obra de Díez del Corral. Y enlazamos ya con la facultad de política. Díez del Corral alcanza la cátedra en el año 47. La historia de la oposición es una historia de 2 años, porque la cátedra se convoca en el año 45 y hasta el año 47 pues no se logra reunir por fin a un tribunal. Hay problemas porque la persona que es designada presidente presenta un certificado médico, se le acepta, después no se le acepta. En fin, fue muy compleja en su celebración. A la cátedra concurren Logendio, Beneito, Elías de Tejada, Conde y Díez del Corral. El único que no es catedrático es Díez del Corral. Todos los demás tienen ya sus cátedras o en Salamanca, o en Sevilla, o en otros lugares de España, o incluso en la misma capital. La oposición fue muy reñida, muy reñida. De hecho, doña Rosario Garnica me llega a decir, mi padre, su padre, volvemos a repetir, es don Pablo Garnica, don Pablo, el banquero, el que nada más que ponía bajo su busto don Pablo, ¿no? Sí. Pues mi padre, me decía doña Rosario, me llega a decir, porque algo evidentemente preguntaría, dice, las cosas están muy difíciles, muy difíciles. Pero bueno, las cosas estuvieron muy difíciles, pero parece ser que finalmente Díez del Corral ganó muy brillantemente esas oposiciones. Y bueno, pues tenemos que decir, y aprovecho que está aquí mi tío Víctor y lo digo como homenaje a su persona y a su figura, que don Luis tenía saberes de mariscal, pero también tenía tratos y comportamientos de mariscal, no como sargentos o cabos furrieles como otros catedráticos de la facultad, ¿no? La elegancia de la que habla Víctor Márquez Reviriego, la prestancia de la que habla José Álvarez Junco, la experiencia regulativa de la que habla, por ejemplo, Carmen Iglesias, perdón Tito, pero aquí prefiero a Rogelio. Rogelio me lo definió perfectísimamente. Rogelio Rubio, profesor también de LONE. Don Luis estaba tabuado por la excelencia. Me parece sencillamente perfecto. Y volviendo al tema de Europa, porque tú ahí Sí. citas que entra con mucha fuerza, ¿no? Sí. En uno de los primeros capítulos. Sí. Esas cosas tan dramáticas de Stephen Zweig, ¿no? Sí. De las memorias de un hombre de ayer, la vivencia que se tenía de Europa, Sí. toda la idea de la Europa convulsa, la Europa trágica, lo que incluso en un momento determinado eso pasa a capítulos muy posteriores, donde hablas de algunos escritos de él, de cómo había que crear algún tipo de vínculo, si era bueno la conexión a lo Schumann, a lo Monet, de que fueran Sí. conexiones donde no hubiera afinidades, digamos, espirituales muy potentes, sino más bien afinidades utilitarias, afinidades de eficacia, Sí. crear un mercado que fuera común. Pero todo eso nos lleva a un debate que está completamente Sí. actual, que es Sí. el debate de la nación,
la supernación. ¿Qué es Europa? ¿Es una nación? ¿Es un conjunto de estados? Bien. ¿Es simplemente una unión económica? Sí, ¿Es una comunidad espiritual? Yo creo que Díez del Corral es el más europeo y europeísta de nuestros pensadores. El año 54 es un año capital. Se publica El Rapto de Europa, una interpretación histórica de nuestro tiempo, que, repito, es la obra más famosa internacionalmente de Díez del Corral. Fue traducida, como sabes, al francés, al inglés, al alemán, parcialmente al japonés. Es decir, circuló profusamente y fue una obra muy leída y yo creo que de muchísima influencia. Díez del Corral, ¿qué hace? Pues yo creo que Díez del Corral hace lo más difícil en ese momento, y lo más difícil en ese momento es hacer una ontología de Europa. La palabra ontología nadie lo había aplicado al Rapto de Europa. Yo he tenido la osadía, no sé si equivocada o acertada, vosotros como lectores privilegiados podéis decir sí o no. Yo creo que es la que más se adecúa al Rapto. ¿Por qué? Yo siempre me acuerdo de algún texto de Aristóteles. Cuando Aristóteles habla de las categorías, y evidentemente la categoría básica es la categoría de sustancia, y después se refiere a las otras como retoños o concomitancias del ser, que evidentemente solamente se pueden explicar a partir de la sustancia. Bueno, Europa está ahí, pero Europa tiene sus categorías. Y hermenéuticamente es muy potente la metáfora del rapto. Europa es su territorio, Europa es su ciudad, Europa es su configuración, bien como nación o bien como imperio. Europa es su arte, Europa es su historicidad, su dinamicidad, y Europa es su técnica. Bien, estamos en el siglo más terrible, por lo menos para los mismos habitantes del 20 y del 21. ¿Por qué? Porque hemos vivido las experiencias totalitarias del nazismo, del estalinismo, el fascismo italiano, el franquismo en España, el salazarismo en Portugal. Hemos vivido 2 guerras mundiales que fueron una verdadera epidemia para la convivencia de los europeos. Vivimos la experiencia del Holocausto, de la fabricación industrial de cadáveres, como le gustaba decir a Hannah Arendt, y había que ver qué pasa con Europa. Bueno, Díez del Corral acude a un lugar clásico, y es el mito del Rapto de Europa. Europa ha muerto, Europa está en una decadencia absoluta. Yo creo que frente a esas filosofías de la historia decadentistas, derrotistas, etcétera, etcétera, pues Díez del Corral nos da una respuesta, yo creo que hermenéuticamente magnífica. Europa está raptada, y Europa puede ser raptada en 2 sentidos. O bien porque Europa se ha enajenado, en el sentido de enajenación mental, y esa enajenación mental nos ha llevado a un montón de rupturas, de discontinuidades, de sufrimientos, de tragedias, etcétera, etcétera. O bien Europa ha sido raptada pues por aquellos países en los que o bien fueron fruto de la colonización, o bien por aquellos países que se han apoderado de las categorías de esa ontología, pero sin su historicidad. Y ahí está pues la presencia de categorías europeas en el Japón, la presencia de categorías europeas en China. Nada más que hay que darse un paseo. Es decir, los chinos nos están vendiendo lo que nosotros empezamos a fabricar, mucho peor fabricado, pero mucho más barato. Es decir, eso no es ni más ni menos que fruto de esa recesión pasiva de nuestra misma cultura, y que encima nos la venden barata y mal hecha. Bueno, habrá que volver a recuperar Europa, ¿no? Y hablando de eso, pues, en los pocos minutos que nos quedan, hay un autor ahí que aparece incluso, le recoges en alguno de los escritos al final, que es Raimon Aron. Me gustaría que dijeras algo de la afinidad y de la diferencia entre los dos, porque realmente él dice algo muy interesante, ¿no? Dice ahí, incluso en la correspondencia con Carande, pero también en algunos de los artículos que publica, él dice, claro, Aron, casi su obra más importante son las memorias, llega a decir. Claro, las memorias es interesantísimo, toda la experiencia de la cultura francesa, el descubrimiento de Alemania, lo que significa Weber, lo que significa para él ver, pero a la vez el pavor de lo que él está viendo que está emergiendo ahí. Después la experiencia de Gaulle, la experiencia de la resistencia, la experiencia de Argelia, la experiencia de la Guerra Fría. En fin, es interesantísimo, hasta terminar con los nuevos filósofos. Pero de alguna manera es lo más contrario a Díez del Corral, porque es un escritor muy coyuntural, muy vinculado a tener que estar interviniendo, preparando editoriales, preparando intervenciones, estando en lo que llamaba el propio Aron los combates oscuros. Sí, ¿no? Y don Luis es más de gabinete, más de despacho, más de reflexión. ¿Y por qué, sin embargo, hay esa admiración?
te podía gastar una broma y decirte con Sartre, el petit camarade, que Aron solo escribió un libro y lo repitió eternamente. Era la introducción a la filosofía de la historia. Esa es la broma que Sartre le gasta muy mala fe. Sobre todo porque estaba el tema del 68. El tema del 68. Con muy mala y los fe, estudiantes rebelándose. Sí, con muy mala fe a Aron, entre otras cosas porque si Sartre, y parece ser que eso es cierto, entra en la fenomenología de Husserl, entre otras cosas porque el primer compañero de esa generación de la Escuela Normal Superior que entra en contacto con la fenomenología es Aron, y es Aron el que trae recentísimamente la fenomenología a Francia, ¿no? Luego, en ese sentido, un respeto hacia Raymond Aron. Bien, fueron muy amigos. Díez del Corral está entre el año 48 y el año 51 como agregado cultural de la Embajada Española en Francia, mientras que Maraval está dirigiendo el Colegio de España. Él es el agregado cultural y también tiene alguna labor de representación en la UNESCO. Y congeniaron rápidamente, aunque en algún momento don Luis, y en ese sentido yo creo que ese reproche también se lo hace a Montesquieu, por otra parte el gran patrón también de Aron, ¿no? Mostraron cierta incomprensión hacia las cosas de España, cierta lejanía, quizás llevado por cierto complejo de superioridad, no sé, a lo mejor me estoy equivocando. Pero ellos congeniaron muy bien y de hecho incluso en el mismo domicilio de don Luis en París, pues se organiza una famosísima cena entre Raymond Aron y Ortega, donde parece ser que Ortega brilló muy especialmente. Y a partir de ahí pues viene la vinculación de Raymond Aron con Ortega. De hecho, Aron pensaba participar en el centenario de Ortega y fue cuando desgraciadamente tuvo esa hemiplegia y le impidió participar en ese homenaje. Yo creo que la sensibilidad estética que tiene Luis del Corral no aparece en las obras de Aron. Y yo creo que la potencia filosófica de Díez del Corral yo creo que es mayor que la de Aron. Creo que el gran libro de Aron probablemente sea efectivamente la introducción a la filosofía de la historia, sus memorias, evidentemente su labor de combate diario en periódicos y en revistas, pero yo creo que en este momento, por ejemplo, la monarquía hispánica en el pensamiento europeo de Maquiavelo Humboldt es superior a sus estudios de historia de la sociología, infinitamente superiores, y Aron no escribió pues un rastro de Europa y tampoco escribió un Velázquez, la monarquía de Italia. Muy bien. Pues lo tenemos que dejar aquí. Agradecemos mucho a Víctor que haya vuelto a estos estudios de la UNED y a Juan Antonio González Márquez. ¿Querías añadir algo más? Sí, no se me puede olvidar una persona que me ayudó muchísimo, que fue el tutor de esta tesis, don Luis María Gómez Canseco. Y bueno, al mismo tiempo una advertencia a las autoridades. Esta tesis no hubiera sido posible con la nueva legislación de doctorado, porque yo en 5 años no hubiera sido capaz de sacar esto adelante. Muy bien, ahí queda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio.